Si seguimos profundizando en esto de las ataduras, comprenderemos entonces que necesitamos de un arma para poder cortar esa atadura. No importa del material que se ha hecho la atadura. Un ejemplo, metafóricamente hablando, hay ataduras que son una guirnalda de rosa. Esa atadura es totalmente emocional, totalmente sentimental. Un compromiso de amor, un juramento de amor eterno, y después se rompen los corazoncitos y después se odian. Ese es el ejemplo descriptivo. Pero también existe, entonces, ¿cómo se rompería esta guirnalda de rosa? Entonces aquí entra el perdón, que también lo nombró la señora Digna. Es decir, que lleva 3 de 3. Necesitamos entonces perdonar. Entonces necesitamos un gran inventario psicológico de nosotros que estamos haciendo. O ¿por qué nos encontramos en este instante? Pues para que podamos nosotros trascender el estado en que estamos. Y esto realmente nos va a relacionar en un nivel superior, no solamente con nuestros semejantes, consigo mismo, sino también con la vida y con nuestro propio ser. Y en ese caso recibimos ayuda de lo divinal. Ahora bien, decantando esto en otro nivel, a ver si lo podemos lograr, necesitamos armas para poder lograr la liberación. Ahora, nosotros no estamos hablando aquí de ninguna rebelión. No se preocupen, los que me escuchan. Nosotros aquí estamos hablando sobre la liberación interior de la conciencia emancipada del sistema del ego del anticristo. Entonces aquí necesitamos unas armas, sí. ¿Cuáles? Necesitamos las armas de la virtud. Necesitamos las armas de la cognición exacta de nuestro ser a través del Espíritu Santo, que es la develación del misterio o del don espiritual. Necesitamos las armas de la energía creadora. Entonces es inevitable que para lograr una liberación hay que hacer una batalla. Tranquilo. Estamos hablando de una batalla contra sí mismo. Cuando nosotros batallamos contra nosotros mismos, necesitamos un arma. Viene a mi memoria en estos momentos las épicas antiguas, los libros sagrados, los textos milenarios, las mitologías arcaicas, las grandes obras literarias, donde hablan siempre de una batalla. Pero en esa batalla hay alguien que se distingue. Dijéramos que es él el que está logrando la liberación, el que está liderando esa batalla. Concreto, me viene a la memoria el caso de Parsifal, en la dramática de Richard Wagner, porque ya sabemos que esa obra literalmente no la hizo él, pero sin embargo, dentro de la música o de la ópera, sí. Entonces vemos que en el Parsifal se hace él, en esa dramática, del asta santa que tenía en su momento indignamente y en forma usurpada Clinsor, el mago negro que quería destruir y asesinar a Parsifal. Pero esta asta santa que estoy mencionando también tiene relación o correspondencia en el Evangelio, cuando a Jesús el Cristo, en palabras más exactas, cuando a Yeshua ben Pandirá le traspasan el costado derecho con la lanza de Longivo. Entonces, la lanza de Longivo nos libera a nosotros de las ataduras, pero necesitamos ser heridos. Pero nosotros no queremos que nos hieran. Aquí es donde viene el detalle. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por qué estamos atados? Nosotros estamos atados, ya lo explicamos, por el estado en que nos encontramos. Desde el origen de esa atadura, de ese estado de esclavitud. Es decir, un estado de esclavitud, donde no somos lo que somos. Hermanos, hermanas,
La esclavitud consiste en ignorar lo que somos. Es decir, que esclavitud e ignorancia es igual. Por eso es que tiene que ver con la mente y tiene que ver con el ser. Entonces, estado de esclavitud, estado de ignorancia total, de inconsciencia, de subconsciencia, de infraconsciencia y de peor. Estado de liberación, conciencia, supraconsciencia, iluminación absoluta. Entonces vemos que en los misterios de la luz está la liberación. Por eso es el Cristo, es un guerrero de la luz. Por eso Krishna es un guerrero de la luz. Si ustedes buscan la sabiduría de Krishna en el gran libro del Mahabharata, pero que está descrito en uno de sus contenidos, que es otro libro que se llama el Bhagavad Gita, Arjuna lucha contra un ejército con armas, pero el arma que se destaca fue la que mencioné y la podemos reducir a la espada esta maravillosa simbólicamente de el Excalibur. La espada Excalibur es semejante a la lanza de Longivo y es semejante simbólicamente al asta que sabiamente manipulada por Parsifal puede vencer a las tinieblas de Klingsor dentro de nosotros en esa dramática. Entonces lo que estamos hablando tiene documentación antigua. Es decir, nosotros no estamos aquí hablando banalmente, no, estamos dando una clave trascendental de liberación. Entonces, si la liberación es un estado de conciencia, de ser plena en forma libre, es porque somos lo que somos. ¿Quién es libre? Aquel que es lo que es. ¿Quién es esclavo? Aquel que no es lo que es, pero que es y no es. Cantinflescamente es lo real. No tiene otra palabra. Entonces, el autoconocimiento es liberador. Entonces, el autoconocimiento es crístico y es gnóstico. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Entonces, quien piensa, quien asume, quien considera, quien define que la gnosis pertenece a este o aquel lugar, que floreció en aquel imperio o en el otro, en aquella época o en esta otra, o que la gnosis original en este siglo o en aquel, se equivoca. Porque la gnosis en ese caso es atemporal, porque es la primigeniedad del conocimiento humano. Entonces, en ese caso, ¿qué es la gnosis? Una filosofía perenne et universale, y es natural. Entonces, ¿por qué el conocimiento es gnóstico? Porque es liberador. ¿Y por qué es liberador? Porque la ignorancia es la esclavitud. Ahora bien, cuando nosotros no somos lo que somos, ¿qué hacemos? Saide. Mentir. Sí, porque no somos. Y entonces decimos mentira. Entonces nosotros somos una gran mentira. Es así. ¿Qué le parece a usted? Entonces, porque yo me voy a ofender porque me digan que yo estoy engañando, pero nos ofendemos. Entonces significa que tenemos una atadura, tenemos un yo del amor propio muy grande, tenemos un yo de la autoconsideración muy grande, tenemos un yo del orgullo muy grande. Y esos son unos impedimentos para podernos transformar. Pero también hay algo interesante. ¿Qué hacemos nosotros cuando no somos nosotros? Buscamos a alguien. Buscamos a alguien que se parezca a nosotros. Entonces surge el lazo de la amistad, surge el lazo del vínculo familiar, por afinidad psicológica, por mutualidad cósmica energética, no sé, y por muchas leyes. Entonces también aparece aquí el enamoramiento. Como yo no soy lo que soy, me veo mi propio yo reflejado a través de la pasión en otra persona femenina. En este caso, vamos a hacer la aclaratoria, estoy hablando de relaciones normales, humanas. Se reconoce en la otra persona, opuesta genéricamente, ¿y qué pasa? Se produce un encanto, se produce un hechizo, se produce una pasión que creemos que es amor y que creemos que estamos enamorados. Aquí sí vale la palabra creer, cumple definidamente con lo que estamos hablando. Entonces ya nosotros no somos lo que somos, porque sino que aquella que tampoco es lo que es, unido con nosotros, entonces ¿quiénes son los que somos? Pues?
Imagine usted el estado en que nosotros estamos. Entonces viene la realidad. Que cuando ella demuestra que no es lo que nosotros reflejamos, entonces se rompe el amor. Y se produce el desencanto, el hastío, etc. ¿Por qué? Porque se llegó a consumar la realidad. Y una de esas realidades es sexual, pasional. Pero las otras son de tipo emocional. Las otras son choque de los principios intelectuales o mentales. En este caso, choques de proyecto y de voluntad. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con algo grave. ¿Por qué? Porque esto es tan común actualmente como el agua que corre. Entonces, ¿cuál fue el error? El error fue que nosotros proyectamos nuestro yo por afinidad en la persona y nos enamoramos de esa persona. Pero nos enamoramos fue de sí mismo, porque nosotros nos amamos a sí mismos. Y ese es el autoengaño mayor. Por eso es que para amarse se necesita autoconocerse. Por eso el autoconocimiento deviene en amor y en sabiduría y en libertad. Entonces aquí vemos el contenido tántrico del autoconocimiento y por eso es que es gnóstico. Y esto ya de por sí es interesante. Fíjense ustedes, cuando el niño gravita con la madre es un caso diferente. Pero él tiene ataduras o no tiene. Sí tiene ataduras. Pero son ataduras en ese caso, dijéramos, hasta necesarias. Entonces nosotros tenemos que comprender que algunas ataduras que nosotros tenemos fueron necesarias. Y entonces, ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos resentimos? ¿Por qué queremos venganza? ¿Por qué no perdonamos? ¿Comprenden ustedes? Entonces tenemos mucho que revisar sinceramente en ese sentido. ¿Qué más pudiéramos analizar en este caso? De que si el estado de ignorancia es esclavitud, un esclavo, de hecho lo es porque ejecuta, obedece o hace porque está bajo dominio. En este caso pregunto, señora Digna, señora Saide, señora Nancy, si eso es así, díganme en qué sentido sería o cuál sería la causa. Es decir, todo esclavo tiene un señor al que le debe obediencia. Es lo que quiero decir. Díganme, no hay respuesta. En todo caso, si la tienen, la pueden reservar y la podemos analizar posteriormente sin ningún temor, pues. Porque el punto es lo siguiente. ¿Es así o no es así lo que les dije? Sensatamente es así. Así es. Todo esclavo tiene un señor. Entonces, repito, nosotros somos esclavos ¿de quién? De uno mismo, es decir, del ego. Entonces, ¿quién es nuestro señor? El ego nuestro. Entonces, ¿es el Cristo? ¿Es nuestro Padre? ¿Es nuestra Madre Divina? ¿Es el Espíritu Santo? No. ¿En el fondo es quién? El ego, el yo, el sí mismo. Ahora bien, por eso es que se ama a sí mismo. Ahora, aquellas personas que tienen demasiado amor propio, un ejemplo, un pastor, un presidente de la república, un príncipe, un comandante o alguna persona brillante, puede ofenderse con esta palabra y determinar que no es así. Pero sin embargo, así es. ¿Qué necesitamos para comprenderlo? Un psicoanálisis verdadero y que la conciencia contemple aquella realidad. Entonces nosotros somos esclavos de sí mismos y por eso somos esclavos de los demás. Quien quiera ser libre de los demás tiene que ser libre de sí mismo. Entonces, la mente para nosotros es nuestro Señor. Es al revés. La mente se debe a nosotros. Entonces nosotros debemos ejercer señorío sobre la mente. Entonces, por eso es que esta enseñanza es totalmente psicológica. ¿Por qué? Porque tenemos que domeñar al burro. Ahora bien, los chinos antiguos, como ellos no conocían a Jesús, el Cristo ni nada, esa es otra época, ellos hablaban del corcel
y del mandril. Entonces, en este caso, tenemos que dominar al corcel. Y si estuviéramos en la Arabia milenaria, tendríamos que dominar al camello. Entonces nosotros hacemos al revés. Bueno, y si estamos en las cúspides de esas montañas del Perú, en el Alto Cusco, a la llama. Exactamente. Entonces tendríamos que dominar a la llama, no que la llama nos domine a nosotros. Entonces esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque este animal cuadrúpedo nos domina a nosotros. Entonces la mente tiene que tener 4 fundamentos, por eso es que es cuadrúpedo. Y nosotros necesitamos domeñar esa mente. Por eso es que existe lo que se llama las joyas del dragón amarillo, que se estudian avanzadamente en la gnosis y que se estudia o se estudió en las escuelas iniciáticas de la China milenaria. Las 7 joyas del dragón amarillo. Es decir, dominio absoluto de la mente, pero gnósticamente es esto. Quien quiera dominar la mente tiene que despertar conciencia y autorrealizarse, porque el que domina la mente es el ser, no la mente. La mente no puede dominar la mente. ¿Ok? Esa es nuestra enseñanza. Voy a dejar la grabación hasta aquí. Paz inverencial. En el nombre del Cristo, que doquiera haya dolor, haya lechos de enfermedad, el Cristo en su gracia infinita derrame su espíritu de sanación y de vida para esos seres afligidos. Amén. También suplico en el nombre del Cristo que en los hogares donde reina el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, nuestro Señor derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Logos divinos, te imploro que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, la violencia, el llanto, el miedo, la desolación, derrame sobre ellos el espíritu de amor, el espíritu de concordia, el espíritu de paz, donde reine la Sagrada Familia a través del abrazo mutuo y del beso santo que es el ósculo. También te suplico, Divino Salvador, que nos despiertes en el corazón y en el alma y en nuestro espíritu ese amor que hay en ti, ese amor verdadero para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza. Que ese amor también despierte en nosotros para que orientemos a nuestros jóvenes, para que los fortalezcamos y los guiemos. Y que también ese amor que hay en ti, que puedes compartir con nosotros en tu gracia, nos permita amar a nuestros ancianos y sacarles del ayer y acompañarles, darles felicidad. También te suplico, Señor, que en ese amor consueles nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido y que lloramos y que Venezuela llora. Te suplico para ellos en tu gracia, protección, prosperidad, libertad, y si puedes traérnoslos a nosotros de vuelta en tu gracia, amén. Y perdónanos si se fueron por causa nuestra. Por último, Señor, te pido que nos ayudes a vencer el yo dentro de nosotros. Y para nuestros príncipes te suplico que derrames el espíritu de sabiduría y de amor. Amén, amén, amén. Hemos concluido la grabación, edición especial 205 de Superando Nuestros Límites.